Hola, bienvenidos a Congéneres. Somos un medio de comunicación cuyo propósito es crear contenidos que inspiren acciones sostenibles. Soy Marcela Pérez Zambrano y les doy la bienvenida al tercer podcast de nuestro especial Derecho a Cielos Oscuros. El episodio de hoy lo llamaremos Los paradigmas de la luz. Recordemos que en el podcast número 1 entrevistamos al astrónomo Guillermo Blanc de Chile, quien nos habló de 3 elementos de la iluminación sustentable y los efectos de la contaminación lumínica en los ecosistemas y en el ser humano. En nuestro segundo podcast, con el ingeniero Raúl Mora, quien nos habló de los efectos de la contaminación lumínica en las zonas costeras y realizó una serie de recomendaciones para actualizar el reglamento RETILAB de alumbrados públicos en Colombia. Estos contenidos los pueden encontrar en Spreaker, Spotify y SoundCloud con el nombre del show de Congéneres. Hoy, nuestra invitada es la arquitecta chilena Paulina Villalobos, nacida en El Salvador, Chile, en el desierto de Atacama. Su vida profesional la ha dedicado a la investigación de la luz, al diseño de la iluminación e intervención de espacios públicos. Y precisamente ella nos dará sus conceptos sobre lo que es una iluminación sustentable, los paradigmas de la luz y nos contará su experiencia en este campo. Bienvenidos. Bueno, eso, me llamo Paulina Villalobos Rojas y yo soy de Chile. De alguna manera, siempre en mi contexto o en mi condición creo que es importante el haber crecido en el desierto de Atacama, que de alguna manera la experiencia de la infancia y la adolescencia setea, en el sentido de setear como un computador, que uno considera como percepción de las condiciones naturales de la luz. Entonces, para mí, la luz siempre era abundante y perfecta y constante, todos los días con sol. Ahora que ya sé iluminación, que eran todos los días con alto contenido de azules, donde los colores se ven brillantes de tanta luz que hay, y de noche, en general, en las noches eran limpias, o sea, la mayor parte de las veces está despejado, siempre hay sol, y siempre estaba esta conexión con las estrellas, o sea, siempre tener el cielo, obviamente en un pueblito donde yo crecí, que se llamaba El Salvador, las calles igual tienen algo de contaminación lumínica, pero era cosa de avanzar un poco fuera de la calle y tú ya veías las estrellas. Hay una necesidad de tener la conexión con el cielo limpio. También los veranos en la casa de la playa, en la casa de la familia, era una cabañita en una playa así perdida, donde solo había agua, no había ningún otro tipo de señal, ni teléfono, no llegaba la radio, no llegaba la electricidad, no llegaba nada. Agua sí teníamos, entonces también era como todo el verano alumbrándose con una vela, lo que era una especie de lujo, porque o sea, mis papás no lo veían como precariedad, sino que era como un sinónimo de la ventaja de estar en contacto con la naturaleza. Y ahí sí, pues nos quedábamos cuando éramos chicos con los amiguitos de las otras casas, jugando en la noche, sin luz, porque la noche, las estrellas, aunque no haya luna, iluminan. Y eso como que la gente de la ciudad cree que no es así y que dice, no voy a ver nada. Mi mamá era, por ejemplo, yo me acuerdo cuando chicos estábamos afuera jugando y la mamá salía y decía, ya, entren a dormir, no sé qué, se enojaba. Y decíamos, no queremos, ya, 3 estrellas fugaces y para adentro. Entonces ya, 1, 2, 3, no iba a pasar más de 1 hora. Entonces, de alguna manera, eso yo ahora que ya hice un recorrido y ya sé a lo que me dedico y a lo que me quise dedicar,
lo entiendo como una base fundamental. Entonces, el hecho de decir que yo crecí en el desierto de Atacama es importante para mi condición ahora. Después estudié arquitectura en la ciudad, en Santiago de Chile, y después me especialicé en varias cosas. Alcancé a trabajar un poco como arquitecta, y después estudié conectividad urbana. Me interesaba mucho el urbanismo y había unas becas de las Naciones Unidas donde me gané una beca y me fui a Japón a estudiar por un tiempo corto. Era una especie de diplomado para nuestra forma de estructura académica, pero ellos le llamaban una expertise. O sea, en teoría yo soy experta en conectividad urbana. Y eran que un par de meses y después el desarrollo como de una tesis o este tema de trabajo se extendía un poco más. Y en relación a eso, a mí me gustaba mucho el urbanismo y el diseño. Yo alcancé a diseñar un centro cultural acá que es como de mi autoría. Trabajé en proyectos de una oficina más o menos conocida en Chile, pero en el momento en que me tocó diseñar un centro cultural, acá en Chile me di cuenta que no sabía nada de luz. Entonces decidí buscar dónde estudiar para ser mejor arquitecta. Y ahí estoy hablando del año del cohete, no sé cómo se dice eso en colombiano, porque estoy hablando del año 2002, en que yo me fui a estudiar a Alemania. Casi 20 años. Pero, por ejemplo, de las cosas interesantes, en esa época no había Google. Yo no googleé dónde buscar, yo hice Yahoo y empecé a buscar dónde había algo. Y no había muchas partes donde estudiar en serio. Había, por ejemplo, de hecho, en Inglaterra, en la Bartlett, era un año del postítulo y era con acústica incluido. No había en otras partes, y en el único que apareció recién como novedad era en Alemania, donde recién se había iniciado. Entonces, cuando yo postulé, era el primer año que abría. Y después, cuando me seleccionaron, me dijeron, ya entraste, fui la segunda generación, o sea, el segundo año que entró gente, en una especie de nueva profesión. Entonces, ahí en Alemania éramos aproximadamente 18 personas, la generación anterior eran 5, y después ya pasaron a ser 30 de manera estable, pero también ellos estaban de alguna manera también ajustando con nosotros el programa, y ahí me gustó mucho el tema. Y en medio de esta conversación, yo resalto algo que para la arquitecta es muy importante, y es hablar de su necesidad de tener una conexión con un cielo limpio o con los cielos limpios. Recordemos que ella nació en el desierto de Atacama, en proporciones o en una equivalencia sería como haber nacido en Colombia en el desierto de la Tatacoa, uno de los sitios de turismo astronómicos más importantes de nuestro país. Entonces, la importancia de ver un cielo completamente limpio, estrellado. Y dentro de su conversación y en sus anécdotas, un tema que me llamó mucho la atención, la unidad de tiempo que usaba su mamá cuando ella era pequeña y la llamaba a jugar. Te entras cuando pasen 3 estrellas fugaces. Estos ingredientes forman la experiencia de Paulina y hace que nazca ese interés por una calidad de la iluminación y por observar de forma adecuada la noche. En el segmento que escucharemos más adelante, Paulina nos cuenta cómo inicia ese proceso de experimentar con la luz y qué conclusiones saca al respecto. Escuchemos. No, con mi grupo, mis amiguis, nos dedicamos a hacer experimentos. De hecho,
desde obras de teatro con luz hasta performance con luz, películas con luz, todo, hacíamos muchas cosas porque nos teníamos que entretener en nosotros, no era que la ciudad, como la gente que se va, no sé, para Nueva York, a Londres, Y o a dentro de grandes capitales, esa experiencia que la, académica y esa experiencia experimental que tienes con tus compañeros, ¿qué aprendes sobre la luz? ¿Qué descubres de la luz mira, en ese periodo, independiente de todo lo que aprendí académicamente, a mí me llamó mucho la atención el tema de eh, la percepción visual o los prejuicios que uno tiene con la luz. Porque, por ejemplo, el tema del color, había un director de teatro suizo que se había ido para allá y estaba buscando gente que no fuera del teatro para hacer experimentos. Entonces nosotros nos metimos en sus cursos y estuvimos varios meses, creo que eran, no sé, por lo menos unos 4 meses, donde por lo menos 2 veces a la semana entrenábamos, él nos entrenaba como teatralmente, y empezamos a trabajar con la luz. Y nos hacía improvisar. Y ahí yo descubrí, por ejemplo, tuvimos sesiones completas donde teníamos que improvisar bajo un color. Él se le ocurría cualquier cosa y nosotros la hacíamos. Y después nos enteramos que él empezó a seleccionar pedazos y montó una obra que la tuvimos que actuar. Y yo decía, pero nadie va a ir a vernos, y fue gente. ¡Wow! Muy tranquilo va a ir a ver, es algo así, ¿cachai? Hablas de los prejuicios con la luz. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Por ejemplo, un día completo hacíamos experimentos primero de relajación y nos sometíamos a estar bajo la luz amarilla. Entonces, en un contexto como de relajación, esta especie de entrenamiento terapial que tú vas, te dices suéltate, va, y al final uno queda absolutamente emocionalmente entregado a lo que te diga el profesor o director en este caso. Teníamos que improvisar pequeñas obras o pequeños momentos emocionales. Y por ejemplo, con el amarillo, todo era tomar sol, más cosas activas, una especie de condición de felicidad. No era amarillo monocromático, eran luz. Los cálidos. Filtro amarillo. Entonces el filtro igual deja pasar algún otro tipo de frecuencias, aunque todo se ve básicamente muy amarillo. El rojo era confuso teatralmente, porque había gente que era de Asia y para ellos el rojo no era lo mismo que para los europeos. Para los europeos el rojo era como rabia, pasión, y esa era una serie de prejuicios en relación a la sangre de la capa del torero, a la rosa roja, cosas así, que tienen que ver con prejuicios culturales. Para los asiáticos era distinto, y para mí no era rabia ni nada de eso, sino era como un estado de alerta, dependiendo de dónde te la apuntaran. Si era de abajo daba miedo, si era de arriba era ya, pero era un estado de alerta. En cambio, el azul para todos, el azul con filtros, para todos era como una desmaterialización, era bien etéreo. Todas las cosas eran etéreas, trascendentales. El rosado era súper artificial y alegre para todos. Y el verde, que todo el mundo te dice, no, eso gente que, yo me acuerdo una vez me hicieron un masaje y con el gallo me puso una luna en el ombligo, me dijo, no, el verde es paz, en armonía. Mentira. Todo el mundo con el verde, digamos mal también, y vomitamos, pero no era en un barco, era así como después de una especie de borrachera. Era agobiante el color verde. Entonces el verde, como luz, como frecuencia electromagnética visible, no era la maravilla que te enseñan
a que es. Porque es muy distinto ver una superficie verde porque es pigmento verde a recibir luz verde. Cuando uno recibe luz verde, se ve mal. La piel refleja el verde y el verde está contenido en las arrugas, en los puntos negros, en las venas, en todo lo que no comunica salud. Salud, exacto. Todo lo contrario a lo que uno lo asocia en marketing, que lo verde es saludable. Claro, entonces es una mentira, es un chamullo, no sé cómo decirlo académicamente, pero está mal, no es verdad. Hablar de luz y color no es lo mismo que hablar de pigmento y color. Desde Goethe, Kandinsky, todos los pintores siempre han hablado de pigmento y color, sí, pero no de luz y color porque hasta hace muy poco, un par de años, estoy hablando menos de 30 años, que se tiene la posibilidad de trabajar con colores saturados. Okay. Antes de la existencia del LED no se podía trabajar con color puro porque no existía. Y la arquitecta es bastante concluyente al contarnos el descubrimiento que realiza con el ejercicio de la luz y el color y las sensaciones tan diferentes que se pueden generar entre ver una superficie, un pigmento y un color. Ahora le preguntamos qué es para ella una iluminación sustentable y esto es lo que responde. Escuchemos. Bueno, ahí también hay otro prejuicio, porque en el fondo la sustentabilidad habría que definirla previamente a cuáles son las expectativas de sustentabilidad. Okay. La forma más simple es asociarla al ahorro de energía. Uh-huh. Y eso puede ser más sustentable para un auto o para un refrigerador, pero no para la luz. En general, la luz más... Eso no te lo comprendí. Mira, por ejemplo, la luz que más ahorra no es la más sustentable como luz. Es inversamente proporcional. Entonces, primero, ¿cuál es la responsabilidad de la luz en relación a la salud y el medio ambiente? Que sea sustentable en términos de que me acompañe a un bienestar general, que sea sustentable en relación al ciclo de vida de un producto. Por ejemplo, si yo digo, mira, esta ahorra, pero no la recicla nadie, ¿es sustentable o no es sustentable? O mira, esta ahorra, pero es tóxica. No, es sustentable o no es sustentable. Esta ahorra, pero hace mal para la salud. Mata la biodiversidad, encandila y hace que nos veamos feos. ¿Es sustentable o no es sustentable? Pero ahorra. Entonces tú decís, no, yo prefiero... tiene que tener cierta eficiencia energética, pero tiene que hacerse responsable del contexto. Y en ese contexto cabe la responsabilidad medioambiental de ahora y del futuro. La salud de las personas, sobre todo ahora que estamos en pandemia y probablemente vamos a estar condenados a estar encerrados algunos meses más, quizás cuántos más. Y eso tiene que ver con la sustentabilidad en relación al bienestar de las personas, porque yo puedo decir, mira, esta ahorra, pero te va a alterar el metabolismo, va a hacer que tu ciclo vigilia, sueño, melatonina, cortisol se altere, no vas a dormir bien, te vas a enfermar. No es correcto. Entonces, la sustentabilidad tiene que estar asociada a las variables del contexto que tienen que ver con la temporalidad del producto y su ciclo de vida. O sea, si fue sustentable para su fabricación, su transporte y su muerte. Porque en el fondo, aunque un producto dure
50.000 horas. 50.000 horas no es nada, se van y lo que queda es el infinito. Recordemos que para la arquitecta Paulina el término de iluminación sustentable abarca un contexto más amplio, no solo aquellos elementos que influyen en el diseño de la iluminación o una normativa, sino también el ciclo de vida del producto en sí mismo. Recordemos que el LED no es un producto reciclable. Pasa que la mayor parte de el marketing para iluminar las ciudades se hace promoviendo la luz fría, la luz de 6.000 Kelvin, y eso es justo exactamente la que hace mal. Es muy buena y muy sana a mediodía, pero en la noche es la peor. Entonces puede ahorrar, pero es la que está haciendo daño al medio ambiente, daño a la salud. Y por otro lado, que es un tema que va a venir al futuro, el LED no lo recicla nadie. Todavía no lo recicla nadie. Entonces, ahí nos tenemos que hacer de alguna manera responsables también. Si vamos a poner algo que no se recicla, tenemos que por lo menos hacer que dure lo más posible. Claro, pero hay que hablar de cifras, porque, por ejemplo, la ampolleta incandescente, que nosotros le decimos ampolleta, no sé si le dicen bombillo, daba una tradicional entre 20 a 24 lúmenes por watt, o sea, unidades de luz por unidad de energía. Esa en la mayor parte de los países se prohibieron, favoreciendo las que dan, no sé, pues en exteriores permiten hasta 70 lúmenes por watt. Los LED cuando partieron de manera masiva, yo creo como hace 10 años en el ámbito de la arquitectura, que tenían un precio alcanzable, tiene que haber sido hace como 10 años o no más que eso, porque yo he trabajado con LED desde que partí trabajando hace 16 y los LED tenían precios absurdos si los pensamos ahora. Yo hacía proyectos con LED, pero eran muy, muy poquititos. Porque cuando empezó a ser más eficiente usar LED que fluorescente fue cuando los LED daban 80 lúmenes por watt. Y esto hace 10 años atrás, y que era más eficiente un LED frío que un LED cálido. Pero ahora, estoy hablando de 80 lúmenes por watt, y esa era la justificación. Pero ahora un LED cálido, estoy hablando del cálido 3000 Kelvin, no, ámbar no, luz blanca. En eso tengo duda, porque generalmente con las personas que he hablado me han dado, o por lo menos yo he entendido, no sé si yo entendí mal, cuando bajan de 3000 Kelvin, 2000 Kelvin, siempre me hablan de luz ámbar. O sea, ¿puede haber una luz blanca que baje esa intensidad o...? No, eso es confundir a la gente. Perdón. Probablemente te han hablado astrónomos, pero no profesionales de la iluminación. No. Lo que quieren los astrónomos es que todo sea amarillo para que ellos puedan ver las estrellas, pero no están preocupados de la calidad de vida de las personas. Entonces, la luz ámbar, en teoría se refiere a la luz amarilla. Hay un tipo de LED que emite solo luz amarilla, o en la frecuencia de los 550 nanómetros, específicamente. Entonces, esa luz no es tan terrible para ver, porque uno más o menos la asocia con un color que no es tan insensato, porque si ilumináramos todo con rojo sería rarísimo, todo con verde sería rarísimo, entonces lo amarillo es lo menos raro que hay si iluminamos con LED monocromático. Pero no es la idea de que la gente iluminar un espacio público pensando en la calidad de vida, que todo se vea amarillo. Okay. Es horrible, no tiene mucho futuro. Lo que sí está bien
para los astrónomos que deben considerar una zona de protección. Entonces, en esa zona de protección, para que la prioridad sea el ver las estrellas y todo lo demás no tiene prioridad, exclusivamente van a iluminar para que tú no te tropieces, ahí está bien la luz ámbar, que es monocromáticamente amarilla, es decir, emiten la frecuencia de los 550 nanómetros. Entonces, ahí yo lo que promuevo es que es cambiar el paradigma, la forma en que pensamos la iluminación de las ciudades, porque actualmente la normativa de Colombia incluida, está basada en la normativa CIE para carreteras. Entonces, la luz de la ciudad no es la luz para las personas, es la luz para que un auto, coche, carro, no sé cómo se dice, un automóvil, se ilumine la calzada, la calle del automóvil para que yo vaya concentrada en la velocidad. No está hecha para el uso y goce de la ciudad, del espacio público, de mirar las casas, caminar por la vereda, encontrarte. Y dentro del análisis que realiza la arquitecta Paulina Villalobos, nos hace caer en cuenta que la normativa de los alumbrados públicos, incluida la colombiana, se basa en una norma para iluminar carreteras, para llevar una velocidad vehicular establecida y que necesita una iluminación constante y homogénea. Por lo tanto, no está diseñada para la vivencia del ser humano dentro de la ciudad. No está diseñada para una vivencia peatonal y un disfrute de la ciudad en sí misma. Pero no puede ser esa la condición constante del diseño de la iluminación urbana. Y ese es el tema, que está hecha para el auto. Y, por ejemplo, cuando hablan de seguridad, la seguridad de ponerle más luz a los lugares que tengan riesgo de eventos, no se refiere a un riesgo que tenga que ver con la inseguridad social, sino que tiene que ver con que si yo voy a alta velocidad y hay una curva, yo tengo que iluminar eso más para avisarle al auto de alta velocidad que se prepare porque puede venir algo que interrumpa su ruta. Entonces el aumento de la luz está en relación al peligro de un choque del automóvil. Y no tiene nada que ver, pero nada que ver con la seguridad ciudadana o la percepción de inseguridad en relación a la delincuencia o ese tipo de seguridad, porque mi ojo, el ojo de un peatona, un habitante de un barrio, no va a cambiar de percepción si yo voy caminando, si estoy conversando o si me pongo a caminar. Vale. Y si te fijas, la normativa está hecha como si uno necesitara distinto nivel de luz. Si estoy conversando con alguien, digo, ahora voy a caminar, necesito más. Mentira. Si hay más gente, necesita más. Mentira, no cambia la estructura de mi ojo, no cambia. Entonces, el tema es que se debe incorporar un proyecto de iluminación. Al incorporar diseño, cuando alguien diseña, jamás hay un buen diseño, alguien que está preocupado de hacer las cosas bien, jamás va a tirar luz para arriba donde no se necesita. No voy a emitir luz para el ángulo de encandilamiento si sé que enceguece, que es uno de los temas básicos cuando uno estudia iluminación. No voy a sobreiluminar porque sé que si hago que un punto sea más brillante que el otro, el ojo se regula al punto más brillante y yo llevo todo lo demás a la oscuridad. Siempre hay que lograr cierto balance. Y ese balance no significa homogeneidad, significa un balance, una regulación que puede ser 1:10 hasta 1:20. ¿Ah? Porque
de nuevo, para hablar de números, en la iluminación urbana piden homogeneidad. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿En qué momento pasó a ser el día nublado el ideal de iluminación de alguien? Un día nublado parejo, agobiante, y no algo que tenga textura y diversidad en niveles, como que uno ve algo orgánico. ¿En qué momento eso? Y uno dice, ¿y por qué? Porque, es que un automóvil a alta velocidad no le importa la belleza, necesita, claro. Entonces ese es el tema, es pensar, incorporar el desarrollo del proyecto. Y la luz ámbar se refiere a la luz monocromática, que yo lo encuentro que está bien para las zonas de protección. No sé, acá en Chile se han invertido 700 mil millones de dólares de inversión extranjera en observatorios europeos y de otros países. Entonces, es para proteger esa inversión y en función de ver las estrellas para la ciencia. Y ya para finalizar, le preguntamos a la arquitecta sobre la percepción de seguridad asociada a la sobreiluminación de los espacios públicos y la forma como las mujeres vivimos o no vivimos la noche en términos de seguridad. Es que ahí está el punto, porque en el fondo las mujeres en países machistas como los latinoamericanos se sienten más vulnerables de noche y piensan que las van a violar, porque nuestra sociedad es machista. Pero no sé, yo he estado en países así más civilizados y no sé, yo vivo en un lugar en Santiago donde a mí no me da miedo salir de noche, y salgo de noche, camino y hago las cosas de noche. Me llamaba la atención en Dinamarca, una vez me invitaron he estado un par de veces por conferencia y cosas así, y he caminado de noche y no hay poquita luz comparado con nuestros niveles, y nadie tiene miedo de nada, ¿cachai? Entonces, primero, no, como decir, las mujeres, es decir, en nuestro contexto cultural, nosotros le vamos a tener miedo a la oscuridad porque le vamos a tener miedo a nuestros miedos. Nuestros miedos que nos violen, ¿cachai? Nos maten, porque así es la cultura, nuestro tercer mundo latinoamericano machista. Pero si sale un hombre solo, le va a tener miedo a los ladrones, también le va a tener miedo. Y si sale, siempre va a estar asociado a algún miedo. Yo no sé cómo son las estadísticas de Colombia, pero aquí en Chile la mayor parte de las violaciones son de día y son en las casas, en interiores y por miembros de la misma familia. Sí, la inseguridad está en la casa, eso es verdad, pero sí. Entonces teóricamente, no es un tema de espacios públicos. Lo que sí es y es el tema, la impunidad, la corrupción de la policía, que yo me imagino que es un mal que ahora en Chile estamos más o menos con eso. Y la judicial también, porque también hay... Y la judicial, que tú decís, mira, me dolió, y le decía, ya, buena onda, tú sabes que va a estar, si es que está condenado o va a estar libre, no sé, es una serie de cosas, y la iluminación no lo va a resolver, lamentablemente. Si sobreilumino, esa persona, el malo, no se va a volver un angelito. El violador va a seguir pervertido. Es que ese es el tema, porque lo que hace la buena iluminación, no la sobreiluminación, la iluminación correcta, es que
te valorice el espacio público y es el uso del espacio público. La gente dice, uy, qué lindo esta calle que quedó linda, y salen y la usan. Y eso lo que hace es, de alguna manera, revitalizar el espacio público, y eso es lo que te da la sensación de seguridad. Y vuelvo al diseño. El diseño entendido como el desarrollo de un proyecto que evalúa las variables del contexto, de manera como usando la empatía, decir, ya, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la historia cultural, social, todas las variables, el clima, en relación a qué está, como en la geografía, y a partir de eso uno busca referentes visuales, mira, yo me quiero parecer a esta imagen, y mezclando las dos cosas, incorporando innovación y creatividad, tú desarrollas un proyecto. Y de ahí recién viene un plano, y de ahí recién vienen los requerimientos legales. Entonces te voy a decir, ya, mira, necesitamos 10 looks en promedio en este lugar. Perfecto. Entonces ya ahí yo mido, veo el flujo, tengo que tener fotometría, hago los cálculos y entrego el proyecto. Y eso, sin duda, puede que tenga más luz que un proyecto mal iluminado que encandila, y yo puedo garantizar que no se me va a ir ni un lumen al cielo. Estoy hablando ni un lumen, se me puede ir 0,06 lúmenes, pero no se me va a ir uno, ¿cachai? Por metro cuadrado. Y con eso se desarrolla un proyecto. Y de este último segmento analizamos bastantes elementos. Uno, primero, que la percepción de seguridad no se debe asociar a la sobreiluminación que se tenga del espacio público. Existen otros factores transversales que la iluminación no soluciona con respecto a la percepción de seguridad, y eso lo hemos escuchado a través de todos los podcasts. Segundo, que el diseño de la iluminación de cualquier espacio público tiene las mismas variables y los mismos componentes de cualquier diseño arquitectónico. No solamente se analizan costos, no solamente se analizan el tipo de luminarias o el tipo de ángulos en los que se debe proyectar la luz, no solamente en la temperatura del color, sino que hay un análisis realmente urbano, hay un análisis de contexto, hay un análisis geográfico, hay un análisis de uso y apropiación de suelo y espacio público. Espero que para todos ustedes este tema haya sido tan fascinante como me pareció a mí, y nos escuchamos dentro de 15 días ya para concluir con un cuarto podcast sobre la iluminación de patrimonios arquitectónicos. Entonces, muchas gracias y espero que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter como Congéneres TIC. Hasta la próxima.